Hola, esta es una nueva videoclase sobre el origen de las especies. A lo largo de estos pocos minutos vamos a estar viendo cómo se originaron las especies y sobre todo vamos a poder identificar algunos aspectos que muchas veces se desconocen sobre el origen de las especies, como es la importancia de la reproducción sexual. Entonces comenzamos y el panorama para poder recorrer toda esta lección va a significar conocimientos sobre qué es una especie, qué es la evolución, cuál es el papel que tiene la reproducción sexual en la evolución, la importancia del ambiente en la evolución y también aclarar algunos aspectos sobre qué significa adaptarse. Entonces, comencemos en relación a lo que es una especie. Una especie es un grupo de organismos que pueden reproducirse y sobre todo que pueden tener descendencia fértil. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que podría darse el caso en que dos especies diferentes puedan cruzarse y tener descendencia, pero esta no será fértil ya que será un individuo híbrido. Entonces, para que forme parte de la misma especie, deben poder reproducirse entre sí y que los descendientes puedan volver a su vez a tener descendencia, es decir, que sean fértiles. A la vez son similares, no iguales, porque muchas veces hay una diferencia entre los organismos, especialmente entre los machos y las hembras, y deben cumplir la misma función y tener básicamente la misma identidad genética, cantidad de cromosomas, los genes, etcétera. En este caso podemos ver una imagen en donde podemos presuponer ahí que son individuos de una misma especie. Como dijimos, no son iguales, pero, pero hay algo que muchas veces no podemos distinguir y que son la variedad de especies dentro de lo que aparentemente son de la misma especie. Acá podemos notar nosotros la enorme variedad de especies que hay simplemente al mencionar a un animal como por ejemplo los pingüinos. Bien, dijimos que en algunas situaciones podría darse el caso en que dos individuos de especies distintas puedan cruzarse y tener descendencia. Se denominan híbridos. Los individuos que se originan de la cruza de dos especies distintas pero similares se denominan híbridos. Y acá vamos a ver dos ejemplos. Uno de los ejemplos es sobre la cruza de un caballo con una burra. Son especies distintas, pueden tener descendencia, como es el caso de las mulas, pero las mulas son individuos estériles, es decir, no pueden tener descendencia. Otro ejemplo es el caso de los ligres. Los ligres son animales híbridos que resultan de la cruza del tigre con el león, pero los ligres son estériles. Entonces, eso en relación a qué es una especie y en relación a qué es un híbrido. Vayamos ahora a la evolución, porque esto básicamente guarda relación con cómo se origina una especie. Durante mucho tiempo se pensó, por falta de conocimientos científicos, de que las especies se originaban a partir de un dios que creaba a todas las especies. Esto se conoce con el nombre de teoría creacionista. Pero más adelante, los científicos o las primeras personas que desarrollaron una teoría o una explicación sobre cómo se originaba una especie, establecieron de que había una transformación o un cambio gradual, mejor dicho, para que una especie pueda transformarse en otra especie.
Uno de estos elementos fueron la observación científica y también el desarrollo de la paleontología. ¿Cuál es una prueba de la evolución? Una de las tantas que existe. En este caso, fósiles como por ejemplo reptiles que tenían plumas. Entonces esto dio lugar a diseñar una teoría que decía que las aves provienen de los reptiles. La misma cosa ocurre con los anfibios. Existen fósiles que nos indican que a partir de los peces se originaron los anfibios y a su vez los anfibios se habrían dado origen a los reptiles. ¿Quién fue la primera persona en mencionar de que una especie podía dar origen a otra especie? Fue el naturalista Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck había hecho una explicación sobre el origen de las jirafas, mencionando que de animales similares a caballos, de tanto que estiraban el cuello para poder comer de los árboles, habrían dado origen a una nueva especie que es la especie de las jirafas, con una afirmación que decía que cuando más se utiliza un órgano, más este se va a desarrollar, y cuando el órgano no se utiliza, este se va a atrofiar. Pero también hizo una mención que se considera hoy día errónea, en el que los caracteres adquiridos durante la vida podían ser transmitidos a los hijos, algo que hoy en día la ciencia rechaza categóricamente. Es decir, que un animal que estira mucho su cuello para poder comer de los árboles, ese alargamiento del cuello podía ser heredado a los hijos. Ese fue el error de esta teoría, y más adelante vamos a estar viendo cuáles son las teorías más aceptadas hoy en día. Entonces se le reconoce a Lamarck como uno de los primeros evolucionistas, con sus errores, pero uno de los primeros en desarrollar la teoría de la evolución. Bien, luego llegamos a la mejor teoría sobre la evolución hoy día aceptada por los científicos, que es la teoría de la selección natural. ¿Quién fue o quiénes fueron los padres de esta teoría? Son Charles Darwin, un naturalista británico, y también se le reconoce a Wallace como como una persona que en el mismo tiempo de Darwin ya habían desarrollado la teoría de la evolución por selección natural. Solo que Darwin se adelantó con un libro denominado El origen de las especies. Este libro de Charles Darwin explica con las siguientes afirmaciones cómo se originan las especies. Los seres vivos nacen distintos con sus características propias. En la vida existe una competencia porque no existe alimento para todos. El más apto en esta competencia es el que va a sobrevivir, y los que sobreviven van a poder aparearse y transmitir estas características particulares que le dieron la posibilidad de ser más aptos a su ambiente, son los que van a transmitirle a sus hijos. Dentro de esta explicación, Darwin había mencionado también que el mismo ser humano había sido originado a partir de animales similares a simios, lo que le llevó a ser muy criticado. Inclusive se elaboraron caricaturas al respecto, ya que para esa época era inaceptable que el ser humano provenga de animales como por ejemplo los simios. Bien, ¿cómo explica el origen de la jirafa
la teoría de la selección natural explica de que como no todos los individuos son iguales, algunos son más altos que otros. Entonces acá pueden verse dos individuos, uno de cuello largo y uno de cuello corto. Y la explicación es la siguiente. Punto número 1, la variabilidad. No todos los individuos son iguales. Algunos nacen con el cuello más alto, otros nacen con el cuello más corto. Son semejantes, pero no son iguales. En una competencia, ya que no hay suficiente alimento para todos, los más aptos van a sobrevivir. Y en este caso, ¿quiénes serán los más aptos? Aquellos que, ante un cambio ambiental, cuando se acaba el pasto y solamente quedan los árboles, los que tenían el cuello más largo son los que van a poder sobrevivir. Eso significa que los que nacieron con características desventajosas no podrán aparearse. Sin embargo, los que sí nacieron con el cuello largo, en este caso, podrán aparearse y esto podrán transmitir sus características a los descendientes. Esta es solamente una de las explicaciones sobre cómo se originan las especies. Otras explicaciones son, por ejemplo, en el caso de un conocido hecho en el que las mariposas evolucionan de colores claros a colores oscuros. ¿Cómo se dio este origen de un nuevo tipo de especie de mariposa? A partir de una situación que había ocurrido en los alrededores con fábricas o industrias que contaminaban a los árboles. En un principio, las cortezas de los árboles eran de un color claro y por lo tanto las mariposas que nacían con alas negras eran fácilmente observables por las aves y de esta manera morían o eran menos aptas. Sin embargo, tiempo después, cuando los troncos de los árboles comenzaron a ser cubiertos por la contaminación de las industrias cercanas, se invirtió la situación y las mariposas que nacían con alas oscuras eran menos visibles para las aves. Por lo tanto, las aves comenzaron a cazar a aquellas que tenían alas claras. Es decir, se comenzó a dar origen a una nueva especie de mariposa que era la mariposa de color de alas oscuras. Entonces, de esta manera se produjo una selección natural de acuerdo a la variabilidad del color de las alas de las mariposas. Entonces, recapitulamos y decimos que especies de mariposas claras dieron origen a especies de mariposas oscuras por selección natural. Algo similar. Y ya para finalizar esta parte, podemos entender cómo es el caso de los distintos osos y sus colores de piel. Es decir, no es que un oso se transforma en un oso blanco, sino que una vez que cambia el ambiente, aquellos que nacen con colores claros son más aptos para ese tipo de ambiente que aquellos que nacen con colores oscuros. Entonces, básicamente esto es la explicación sobre la evolución y la teoría de la selección natural. ¿Cuál es la importancia del sexo? Es una pregunta que Darwin no supo explicar sobre cómo surge la variabilidad entre los individuos. Y esto se debe a que en esa época todavía no se había desarrollado la genética. Entonces, ¿cuál es la explicación hoy en día? La explicación es por una división celular llamada meiosis. La meiosis lo que hace es originar que todos los óvulos sean distintos o que todos los espermatozoides sean diferentes. Entonces, eso da lugar
a que los individuos nazcan siempre distintos, parecidos a los padres, pero todos diferentes entre sí. A esto se le denomina variabilidad genética y es algo muy ventajoso para la evolución, ya que ante los cambios ambientales, estas pequeñas diferencias que hay entre un individuo y otro podrá hacer que uno sea más apto para ese cambio ambiental. Acá podemos tener nosotros una idea también de la variabilidad que existe entre los individuos dentro de una misma especie. Bien, ahora, ¿qué podemos decir sobre el ambiente? El ambiente en el planeta Tierra se encuentra en permanente cambio. Estos cambios pueden ser cambios de origen interno, como es el caso del núcleo que produce calor, genera movimiento en el manto y el manto a su vez produce movimiento de las placas tectónicas que a su vez le mueve a los continentes. Es decir, los continentes se hallan en permanente movimiento y eso genera un cambio ambiental de origen interno. Como también los meteoritos de origen externo han causado a lo largo de la historia de la Tierra permanentes cambios. Acá vamos a poder ver un video en donde podremos notar cómo a lo largo de 65 millones de años de un ambiente en donde existía una gran cantidad de vegetación, se ha producido a lo largo de millones de años una serie de cambios o de transformaciones. Es decir, el planeta nunca se encuentra estático. Se originan montañas, las montañas se erosionan, luego vuelven a surgir nuevas montañas, luego viene un periodo de frío, luego viene un periodo boscoso y luego hay una transformación del ambiente y de esta manera los animales o las plantas o los organismos deben adaptarse a esta enorme variedad de cambios. Pero ¿qué significa la adaptación? La adaptación no significa que un animal vaya a cambiar en poco tiempo, sino que las características van llevando a que tengan ventajas en los cambios ambientales. Las grandes adaptaciones de los animales podemos notar acá en el camello con su joroba, en donde puede acumular allí grasa que le permite sobrevivir a la falta de alimento, o en este caso un prosimio llamado aye-aye que ha desarrollado como una adaptación un dedo bastante peculiar, muy largo, para poder introducirlo en los agujeros de los árboles y extraer de ahí gusanos, o el pico de un pájaro carpintero, o las espinas y la falta de hojas de los cactus. Entonces estas son adaptaciones que básicamente la evolución explica a través de la variabilidad y a través de la selección natural. Muy bien, muchísimas gracias entonces por haber prestado atención a esta explicación sobre básicamente cómo se originan las especies, siendo influenciada esta por la variabilidad de la reproducción sexual y los distintos cambios del medio ambiente. Muchísimas gracias.